Mi gente linda, ¿cómo están? Esta semana seguimos de vuelta con nuestra serie de productos para la Navidad. En esta ocasión vamos a hacer el pan de bollo navideño, una receta que yo me inventé acá en Aprender Haciendo. Es un pan bastante delicioso, rico y tiene mucho éxito, así que vamos a bajar acá la cámara. Para iniciar vamos a esponjar nuestra levadura, como siempre. Vamos a echar acá 2 cucharas de harina, una cuchara bien llena de azúcar así, y vamos a pesar. Para la ocasión vamos a utilizar 30 gramos de levadura fresca, ¿sí? Ya que este va a tener fruta brillantada y va a ser un producto un poquitito más pesado, así que vamos a utilizar en total 30 gramitos de levadura, ¿ok? Muy bien. Acá preparé en total 200 ml de leche con agua, así que voy a usar un poquitito, ¿sí? A ver, solamente un poquitito. Con una maderita así le vamos a mezclar bien. Así. Espectacular. Muy bien. Ahí está. Este le vamos a dejar reposar por unos 10 minutitos, ¿sí? Mientras tanto, vamos a preparar ya lo que son los otros ingredientes. Vamos a poner acá medio kilo de harina 3-0. Pueden hacer también harina 4-0, mitad y mitad 3-0 juntos, ¿sí? Va a salir mucho mejor, ¿ok? Muy bien. Ahí está, 500 gramos en total. Espectacular. Ahí mismo vamos a echar, acá tengo margarina. Es muy conveniente comprar la margarina así, si es posible, ok, que tenga 70-80%, ¿sí? Vamos a poner acá unos 50 gramos aproximadamente, así, unos 50 gramitos, ¿sí? Y vamos a ayudarlo un poquitito con aceite de girasol, ¿sí? Aceite de girasol, ok. Vamos a echarle acá 1, 2 y 3 cucharas, ¿sí? Estamos buscando una masa bien esponjosa, así que ahí está. Por una parte ya tenemos esto. Vamos a agregarle acá una pizquita de sal, así, agarramos así, solamente esto, echamos. Muy bien. Ahí ya tenemos ya nuestro preparo, nuestro segundo preparo. El tercer preparo que vamos a hacer es la de preparación de nuestra parte líquida, el huevo con el azúcar. Así que vamos a romper acá un solo huevo, ¿sí? Un huevo, muy bien. Vamos a echar acá en total a partir de 150 gramos ya da el azúcar, pero en esta ocasión vamos a poner un poquito más, ¿sí? 170 aproximadamente, para que sea bien dulce nuestro pan de bollo, ok. Ahí está. No olvide que este es pan de bollo navideño. Vamos a agregarle acá media tapita de vainilla, así, media tapita, y le vamos a agregar media tapita de esencia de panetón, ok. Ahí está, media tapita también. Ahí va. Ya tenéis ya el gusto a panetón, ok. Este es opcional, yo le pongo 2 gotitas. Si van a utilizar colorante, utilicen colorante del gel, así, esta clase, para que sea mucho más correcto, ok. Muy bien. Mezclamos bien acá esto con paciencia. Este es un video en directo, totalmente en directo, para que puedan ver cómo se hace realmente, ¿sí? Mezclamos bien y ponemos todo el líquido así, ¿sí? Está el líquido sobrante. Espectacular. Vamos a dejar esto hasta que nuestra levadura ya esponje para continuar, ok. Ok, mi gente linda, miren cómo ya burbujeó bien nuestra levadura, así que ya comenzamos. Vamos a echar primeramente nuestra levadura acá completito, echamos ya encima de nuestra mezcla y nada más sobra mezclar todo esto, gente, ¿sí? Con mucho ánimo le metemos un amasado bien fuerte por 10 minutitos.
Y ahí ya tenemos ya nuestra masa, ¿sí? Fácil. Vamos a meter acá. Ok, muy bien. Este es nuestro caldo, nuestra mezcla. Miren cómo está. Tiene un rico olor. Ya tiene un rico olor a panetón. Así que echamos esto acá. Miren cómo es fácil. Preparamos 3 caldos, ¿sí? Muy bien. Vamos a tener esto acá. Vamos a tener un poquito de harina acá. Vamos a tener nuestra espátula para usar, nuestra herramienta fundamental. Y ya comenzamos ya a mezclar todo esto, ¿sí? Con cuidado. Con mucha suavidad. Nosotros queremos una masa suave, una masa ligera. Así que con mucha paciencia vamos a untar todo esto. Y vamos a comenzar a amasar, ¿sí? Miren cómo está saliendo nuestra masa. Ahí está. Al parecer parece ligera los primeros minutos, parece una masa muy ligera que no vamos a poder amasar, pero no es así, ¿sí? Juntamos todo, echamos todo en la mesa, ¿eh? Vamos a comenzar esto a amasar. Esto tenemos que amasar, gente, por unos 10 minutitos con paciencia. Le vamos apretando primero así para que se mezcle bien. Así, apretamos, mezclamos bien. Apretamos, mezclamos bien. Apretamos, mezclamos bien. Luego, lo que yo siempre hago es, le voy jugando, ¿sí? Le voy jugando así. Estiro un poquitito, doblo otra vez. Tiro, doblo, tiro, doblo. Con paciencia hasta que esta masa se vaya formando un buen gluten, ¿sí? Ok. Voy a seguir amasando esto así. Acá no le agregamos nada de harina todavía, gente, ¿sí? Esto tenemos que jugarle por lo menos unos 8 a 10 minutitos. Jugamos con esta masa. Podemos tocar con las dos manos. Yo en esta ocasión solamente una sola mano, pero pueden tocar con las dos manos, ¿sí? Van estirando así, lo van doblando otra vez, ¿sí? Con paciencia van haciendo este proceso. Miren cómo yo lo hago. Estiro, doblo, estiro, doblo, estiro, doblo. Tiro, doblo y lo hago una especie de circulito, así. Lo voy haciendo con paciencia. Mira, tranquilo. Pueden agregarle a esta ralladura de naranja también si tienen. Yo en esta ocasión no tengo ninguna naranja acá, por eso no le agregué. Pero si tienen, métanle, ¿sí? Ok. Ahí ya amasé demasiado mucho, ya jugué demasiado mucho, ya se generó mucha red glutínica acá. Así que vamos a ir despegando esto. ¿Y cómo hacemos? Ahora sí le agregamos la harina, ¿sí? Ahora sí, le agregamos un poco de harina acá. Y con nuestra espátula, miren cómo sirve la espátula. Yo siempre le digo, compren su espátula. Compren para poder trabajar. Sin espátula no van a poder trabajar. Tienen que hacer, la gente, la herramienta es lo que te hace guapo. Si uno no tiene la herramienta necesaria, muchas veces no puede hacer bien las cosas. Así que ahí está, lo que sobra acá es, ahí está, dejar un ratito acá, unos segunditos, mientras uno se lava la mano para poder bollear bien, ¿sí? Ok, me fui a lavar las manos. Ya esto, miren, espectacular está nuestra masa. Para que puedan ver de cerca, miren, espectacular, gente, ¿sí? Pueden seguir amasando esto, agregamos un poquitito de harina o si no un poquitito de aceite sobre la mesa y podemos hacer, ya no romper la masa. Yo no recomiendo más romper la masa, sino ir simplemente doblando. Eso es lo que siempre yo recomiendo, ir doblando, así como gusanito, un simple gusanito, gente, miren, es sencillo, hasta un niño puede hacerlo gusanito, ¿sí? Ahí volvemos a hacer el gusanito, luego damos la vuelta, esta parte identificamos, volvemos a hacer el gusanito y así no hace falta hacer demasiadas veces, por lo menos unos 10 veces para que se forme una red, ¿sí? Unos 10 veces para que se forme una red con un poquito de harina siempre. No tengan miedo, esa parte pueden echar un poquito, esta parte ya no va a variar la receta, solamente para poder manejar la masa, ¿sí? Ahí está, más o menos ahí ya está, ¿sí? Ya le jugamos mucho a esta masa. Agarramos así, podemos hacer así y bollear así, o si no simplemente hace mi técnica, hace con la mano, le van haciendo así, le suelta, le agarra acá, ¿sí? Le van bajando y después ponemos un poquito de harina acá y ya lo dejamos. Esto le vamos a dejar reposar, gente, ¿sí? Vamos a dejar reposar unos 30 minutitos aproximadamente. Hay que dejar reposar esta masa, pero tenemos que tapar, sí o sí tenemos que tapar con una bolsita, ¿sí? Ahí estamos, muy bien. Lo dejamos reposar acá, gente, media hora.
media hora a 40 minutos. Familia, finalmente ya reposó bien nuestra masa. Han pasado 1 hora 20 minutos que dejamos nuestra masa. Evidentemente parece que es un poquitito lento. Muchas veces la gente se equivoca. Yo vendo los recetarios, en el recetario dice aproximadamente 1 hora dejar reposar, o 40 minutos, 50 minutos, pero en muchas ocasiones el ambiente que uno tiene es diferente. Por ejemplo, el ambiente es diferente y mi masa está tardando más, pero le di el tiempo que requiere. Simplemente hay que dejarle, no hay que tener la ansiedad, familia, de apurarse, dejar, olvídate tu masa, pon ahí una bolsita encima y solamente cada tanto venir a mirar si está reaccionando y dejar ahí. No preocuparse. Yo dejé 1 hora 20 minutos para lograr esta masa. Miren cómo está bien suavecito esta masa, espectacular. Vamos a dejar un poquito de harina encima. Vamos a tratar de despegar esto así, con mucha paciencia. Despegamos. Vamos a despegar y le vamos a dar la vuelta, ¿sí? Así, ahí está. Esta parte es lo que vamos a utilizar, porque acá le vamos a agregar. Le vamos a agregar en esta parte. Voy a poner más harina para que pueda trabajar, ¿sí? Apretamos simplemente un poquitito y le vamos agregando. Este es fruta brillantada. Solamente fruta brillantada le vamos a agregar a esta receta. No le vamos a agregar pasa de uva ni nada por el estilo, ¿sí? Solamente fruta brillantada para nuestra receta de bollo. Vamos a agregarle en total 150 gramos de fruta brillantada, ¿sí? Para no también exagerar demasiado, ¿sí? Siempre hay que poner las cosas moderadamente, no exagerar, porque si no después ya se vuelve ya una receta ya distinta, ¿ok? Apretamos bien esto acá así y luego vamos a ir enrollando así. Con paciencia le vamos a enrollar. Siempre ayudándonos con un poquito de harina para que la masa no se pegue y no se rompa de nosotros. Lo ideal es que la masa en este punto no se rompa, ¿sí? A ver, muy bien. Vamos a pesar en total 150 gramos cada bollo, ¿sí? Así que ponemos acá. Vamos a pesar 150 gramitos en total. Muy bien. Lo ideal es hacer en una asadera así. Una asadera redonda que tenga un fondo hondo. Más o menos tiene unas cuartas así bien, unas cuartas y después 4 dedos aproximadamente. Tendría aproximadamente 30, no tengo para medir, pero tendría aproximadamente entre 28 a 30 centímetros de diámetro. Así que lo que hacemos acá es tratar de embollar bien esto, gente, ¿sí? Lo hacemos tipo un cigarrito. Podemos ayudarnos con el aceite, como podemos ayudarnos con simplemente con harina, ¿sí? Tratar de embollar bien lo más que se pueda esto y lo vamos a ir colocando, ¿sí? Ok, familia, ya embollé el último. Miren cómo coloqué así más o menos a una distancia no muy lejana, miren, y uno puse en el medio, elegí el que es más grande, el que es aparentemente parece que es más grande, entonces le puse ahí en el medio el que parecía más grande. Acá le van a tapar en una bolsita nuevamente sin respirar, prestar bien así para que no respire. Pueden prender su horno bien fuerte, luego apaguen su horno y pongan encima del horno así su asadera y dejen ahí. Esto tiene que unirse todo, gente. Una vez que esto se una todo recién ahí, volvemos, pintamos con huevo y metemos en el horno. Mientras tanto, no apurarse, darle su tiempo, no apuren, gente. Es ideal hacer esta receta siempre a la mañana para que puedan tener todo el día tranquilo con su bollo. Así que no se preocupen, denle su tiempo, ¿ok? Una vez que esto ya esté a punto, volvemos y pintamos con huevo, ¿sí? Para meter en el horno. Familia linda, después de aproximadamente 1 hora 35 minutos, vamos a descubrir, calenté el horno, como yo le había dicho, calenté bien, luego apagué el horno y puse encima. Esta es la técnica para poder fermentar bien sus panes de cualquier tipo. Así que miren, más o menos así tiene que estar, familia. Miren cómo está de grande, bien esponjado esto. Simplemente sobra pintar. Yo voy a pintar con, ya que tengo que preparar mi huevo, con un huevo entero, una cuchara de leche y
una tapita de vainilla para que no tenga olor. Pinto todo esto y ya vamos a cocinar. Vamos a cocinar, esto vamos a poner en 200, 180 si es un horno chico y 200 si es un horno un poquito grande. Vamos a cocinar aproximadamente en 25 a 30 minutitos porque es un producto un poquito bollo muy grande, así que no olviden que tiene 150 gramos cada bollo. Así que vamos a dejar esto cocinar. Una vez que esté ya vamos a ver el resultado, ¿sí? Familia linda, ya terminamos ya nuestro pan navideño de bollo. Pan de bollo navideño, una receta que nosotros hacemos acá en Aprender Haciendo. Miren nada más espectacular estos panes, familia. Son grandes estos panes. Miren nada más. Una buena opción para poder hacer en Navidad. Si no tienen los pilotines para hacer el pan de Navidad, pueden hacer estos panes de bollo navideño y pueden compartir con sus familiares. Espectacular. Es una receta bastante vendible porque es tan rico. Ya tiene el olor del pan dulce y te aseguro que te va a servir. Así que espero que les guste esta recetita. Suscríbete si son nuevos en el canal y nada, gente, espero que puedan replicar, hacer y compartir con sus familiares esta linda receta. Miren cómo salió, espectacular, re esponjoso salieron nuestros panes de bollo. Esto se empaqueta. Les voy a mostrar enseguidita cómo yo empaqueto en una bolsita PP. También puede ser la misma bolsita que usamos para empaquetar nuestros pan dulce navideño, y así podemos presentar y vender. Así que espero que les guste, familia. Suscríbete si son nuevos, dejen manito arriba y nos vemos pronto en un próximo video. Chao, chao.